Hablábamos antes del programa, Félix, que normalmente, bueno, has tenido aquí días muy negativos, que venías muy, muy enfadado, has tenido días de cabreo, y con perdón por la palabra, Sigo a lo mejor un cabreado. día que decís... Sigo, Ah, bueno, mira, vale, sigo vale. cabreado. Vale, Sigo no va a cabreado. ser tan positivo al final, ¿no? Es que ayer lo hablaba con todos los alumnos, ¿no? De la academia, que el problema del mercado cripto es que se realizan acciones, ¿no? Con las cripto de los proyectos que van muchas veces en contra de los intereses de los holders, ¿no? De los inversores. Entonces, pues, bueno, desafortunadamente el mercado cripto es un experimento que ha probado a utilizar las propias cripto, los propios tokens como medios de gobernanza y representaciones del valor de un proyecto, pero básicamente podemos hacer todo el value investing que queramos, hacer una valoración extraordinaria de un proyecto y luego que el token no represente ese valor y no porque realmente el token no esté adaptado, no tenga una token economía bien diseñada, sino porque luego el proyecto al final son seres humanos. Los seres humanos son avariciosos, son vanidosos y bueno, pues si tienen la oportunidad delante de aprovechar y acumular tanto como puedan y vender pues un token que básicamente pues les ha venido regalado, pues oye, prefiero vender el token en el mercado y acumular la facturación, ¿no? Acumular el beneficio. Así que bueno, eso es algo que una empresa cotizada no haría nunca, no es posible, porque básicamente se hundiría esa empresa en bolsa. No, ningún inversor compraría una acción de una compañía que genera buenos beneficios y decide no repartir dividendos, decide no recomprar acciones. Y no solo eso, sino que además decide ampliar capital todos los años para financiar su actividad. No tiene sentido, ¿no? Si ganas dinero y es rentable, utiliza el dinero que ganas, ¿no? El beneficio, pues primero para retribuir a los accionistas y segundo para que no vendan, ¿no? Y segundo, utiliza ese dinero para crecer y para seguir incrementando tu capitalización de mercado y así que haya incentivos para conservar tu acción. Pero te Pero estás no puedes refiriendo, por ampliar ejemplo, a capital. casos de airdrops. Bueno, los airdrops no dejan de ser... es un presupuesto de marketing. Se utilizan los tokens para atraer usuarios hacia un proyecto, hacia un protocolo. Cuanto más ruido haga ese proyecto, ese protocolo en redes sociales, sea capaz de hacer un buen marketing y aprovechando un poco para meter esa emoción del FOMO, como se denomina, ¿no? Ya sea porque ha sido invertido por algún pez gordo, ya sea porque algún exchange como Binance les apoya por detrás, como pueden ser las incubadoras que tienen este tipo de exchanges. Y bueno, pues cuando hacen el airdrop al final no deja de ser un porcentaje, de tokens que todo el mundo o sea, es decir, hay cursos y todo. Nosotros en la academia impartimos formación para aprovecharnos de airdrops, pero aún así no deja de ser un gasto, no deja de ser una inversión que realiza un proyecto con un token creado de la nada que a priori no tiene ningún valor ni debería tenerlo más allá del que pueda cotizar en el mercado y bueno, pues por cosas de la vida hay una dinámica, una ineficiencia en el mercado cripto, del cual pues los usuarios cuando reciben ese dinero, esos airdrops, pues se benefician de ganar 5.000, 6.000, 10.000 euros, pero luego pues el que quiera conservarlo, el que quiera apostar por el proyecto no puede. Entonces verás que siempre la salida de los tokens a cotizar, en la enorme mayoría de los casos, tienden a devaluarse entre un 30 y un 50%, que es algo inédito. Luego a lo mejor hay algún caso en el que se revaloriza y vuelve al precio de entrada, incluso a lo mejor multiplica por un 30 o un 40%, pero vamos, ya son situaciones súper aisladas que uno nunca va a saber capaz, o sea, uno nunca va a tener la bolita de cristal ni la varita mágica para saber realmente cuándo va a pasar eso y no tiene por qué ver ni siquiera con factores fundamentales. Y aparte, Félix, tú comparabas un poco con el tema de los... ¿Qué harían empresas cotizadas en renta variable estadounidense, por ejemplo? Pero claro, es que lo único comparable a los dividendos podría ser el staking, ¿no? En el ecosistema cripto. O sea, por ejemplo, de Bitcoin no tienes un ingreso pasivo, por así decirlo.
Bueno, de hecho el staking está considerado como un ingreso por dividendo y realmente es un subsidio, no es un dividendo. Es decir, es una emisión de tokens que no existían. Un dividendo al final viene de un capital que se ha ganado con el trabajo duro y con el beneficio y descontado gastos y deudas, ¿no? Y pagos de intereses bueno, pues otro tipo de cash flows. Pero en el caso del staking es simplemente pues que el ecosistema pues decide crear tokens de la nada, lo cual el staking no es un pago de dividendos, sino un movimiento inflacionario, ¿no? Que además inyecta ese token en la Ujú. economía real del mundo cripto y por tanto lo hace menos valioso. Un ejemplo claro sería el ecosistema de Cosmos, ¿no? El ecosistema de Cosmos es un ecosistema que tiene un nivel de un pago por el staking cercano al 20% y su inflación es cerca del 9, el 10% anual, por lo que eventualmente pues quien tenga Atoms o quien tenga el token representativo del ecosistema de Cosmos pues sabe que tiene una exposición precisamente a una inflación del 10% anual, ¿no? Bueno, para eso está la contrapartida, que es la quema de tokens, ¿no? En el caso de Matic también lo hacen como es la misma política que Ethereum. Sí, Matic. Lo que pasa es que Matic factura muy poquito, creo que no llega ni a los 200.000 anuales. Perdona, no me he pasado. No creo que no llega ni al millón ni a los 2 millones. Entonces, claro, quemar el 70% de 2 millones cuando tu market cap está en los 5.000 millones, ¿no? En 5 billion, pues bueno, es una retribución escasa y no justifica tu market cap ni tu valoración en mercado, ¿no? Y luego, pues, bueno, yo en esto no estoy tan puesto, pero sé que ahora mismo, por voz de varios analistas que conozco, me parece que el ecosistema de Matic está un poco de capa caída, ¿no? No parece que estén traccionando, sobre todo por la centralización. Es decir, hay una fundación detrás que está fundiéndose los Matics para financiar. Y claro, es un poco lo que te decía antes, es decir, pues un proyecto como Matic que a priori, pues la decisión, ellos, de hecho es de hecho creo que es un ejemplo de lo que le va a pasar a Ethereum, porque realmente Matic actualmente el coste por la comisión por transacción, sí, las comisiones en general son muy bajas, facturan muy poco, no justifica la valoración del propio Matic, pero básicamente no deja de ser un fork de Ethereum que se ha convertido en una sidechain y que de alguna forma pues ese 30% restante que al final acaba quedando como facturación de la propia blockchain, pues bueno, pues es un dinero que se podría utilizar para hacer crecer el ecosistema o incentivar a los validadores, ¿no? Y sin embargo se siguen quemando Matics, ¿no? Ahí es donde un poco es lo que yo entro, ¿no? O sea, es decir, a mí lo que me ha quemado del ecosistema cripto es que las dinámicas de los proyectos acaban desalineándose en el tiempo. Es decir, mi experiencia me dice que hay un periodo de tiempo en el que los proyectos cripto alinean sus intereses. Es decir, oye, yo voy a quemar, yo voy a holdear, yo no voy a vender, vamos a apostar por el proyecto, vamos a utilizar la facturación, etc. etc. Vamos a intentar daros dividendos, vamos a intentar recomprar tokens para que sea más atractivo. Pero hay un momento en el que el mercado llega a un momento en el que entra como en una fase de barbecho, como es normal. Además, de hecho, el mercado cripto ha vivido 4 ciclos muy profundos, además, con correcciones muy profundas y situaciones incluso de desinterés muy grandes. Y claro, en esos periodos, cuando los proyectos siguen facturando, porque siguen ganando dinero, pues prefieren en esos periodos liquidar sus propios tokens, sus propias cripto, ¿no? Antes de holdear o de mantener pues de tenerlos y gastarse lo que han facturado. Así que eso no lo veremos nunca eso no lo veremos nunca en renta variable, o al menos muy poco. Y es lo que veo yo que al final hace que el ecosistema cripto sea tan inmaduro y al mismo tiempo pues salga mucha gente muy escaldada, ¿no? De este ecosistema que tiene un altísimo riesgo de volatilidad
sobre todo por eso, ¿vale? Porque al final hay una exposición a la dominancia de Bitcoin grande, al dólar y encima pues si los proyectos no son capaces de hacer una buena gestión de la tesorería, pues al final juntas todo eso y sí, tienes liquidez porque al final un token lo puedes vender a diferencia de una participación de una startup y al final son todas startups aquí, pero en comparación con una cotizada en mercado secundario, en bolsas de todo el mundo, pues casi prefiero, ¿no? La renta variable, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Desde un punto de vista de value. Antes de seguir, PIB estadounidense crece en el segundo trimestre un 2,8%, es más de lo esperado porque se esperaba un 2,1%, que me lo acaban de chivar aquí mis compañeros de cierre de mercados, por tener ya el dato ahí actualizado para los oyentes. Oye, ¿te esperabas esta caída al segundo día de cotización de los ETFs de Ether? ¿Te esperabas esta caída que está ahora cayendo alrededor de un 8%? Te lo digo exactamente, está cayendo ahora mismo un 8,5%, un 8,6%. ¿Te lo esperabas? Es la misma caída que $3.160. sufrió Bitcoin. Bitcoin sufrió la misma Los caída. primeros días. Los primeros días Bitcoin corrigió un 15%, un 16%, desde la aprobación. De hecho, tuvo un movimiento al alza fuerte y luego tuvo su corrección. O sea, que no es algo... O sea, se lleva especulando mucho sobre el lanzamiento del Ether, del ETF de Ethereum, pero vamos, eso es generalmente compra el rumor y vende la noticia. Aún así, también te digo una cosa. La caída no es tan acojonante, tan increíble. Es decir, la corrección está dentro de su área de valor dinámica. Entonces, o sea, al final el precio de cualquier activo generalmente se pasa el 70% del tiempo dentro de su distribución normal en relación al volumen que genera. Y ahora mismo Ethereum está exactamente en su punto justo, o sea, está en su precio justo. No debería valer ni más ni menos en base al volumen que hay en el mercado ahora. Entonces, bueno, pues se puede utilizar la excusa de los ETFs para un movimiento que realmente ya estaba previsto, ¿no? Que iba a ocurrir. Opinión personal de los ETFs de Ether al contado, porque al final tienen la gran diferencia con Bitcoin del staking, que no pueden hacer estos ETFs. ¿Qué opinión te merece esta aprobación? Pues mira, el tema es que Ethereum, el problema no sé si lo llegamos a comentar la semana pasada, el problema de Ethereum es que no sostiene las mismas cualidades que Bitcoin en torno a un hold o una inversión a largo plazo, porque desafortunadamente, o sea, si nos ponemos desde un punto de vista más sensato, más lógico, más de valoración, ¿no? Primero hay que plantear que los ETFs, los fondos indexados, tienden a ser ya productos sofisticados que se utilizan por inversores profesionales y acreditados para poder invertir y tener una exposición a ciertos activos sin tener que sin tener que entrar directamente a comprarlo. Y Bitcoin y Ethereum, pues al final los ETFs precisamente es para eso, ¿no? Para que estos hedge funds, aseguradoras, fondos soberanos puedan tener una exposición a estos activos digitales, ¿no? ¿Qué pasa? Que mientras que Bitcoin realmente, y en esto le voy a dar la palmadita en la espalda a los maximalistas de Bitcoin, mientras que Bitcoin ha sido capaz de mantener sus condiciones, ¿no? Es decir, oye, pues a pesar de que desde un punto de vista empresa soy ruinoso, porque al final Bitcoin es ruinoso, es decir, todo el que quiera ser minero en Bitcoin le deseo buena suerte, al final dentro de lo que es un concepto más económico y dentro de lo que es un concepto de alineamiento de intereses, Bitcoin se ha mantenido muy robusto durante 12 años. Y al final eso pues lleva a que, por ejemplo, pues una senadora como la Ciencia Lumis, pues ha hablado así como un madrileño español, como la Ciencia Lumis. Muchas gracias. Sí. Te ha quedado muy catalán, de hecho. Hola, bueno, pues como... No me digas eso, Pedro, que yo soy un madrileño, tío.
Al final, una senadora que pueda plantear, incluso respaldado por Donald Trump, ¿no? Ahí pone que respaldado por Donald Trump, eventualmente, que se le pueda, pues por ley, ¿no? Porque al final, por ley, no sé si, bueno, nuestra audiencia no lo sabe, ¿no? Pero por ley, a las entidades financieras tienen que comprar bonos del Estado, un porcentaje de bonos de manera obligada, de tal manera que el Estado, cuando realiza gasto fiscal, cuando gasta dinero, tiene justificado el gasto porque sabe que regulatoriamente le exige o las entidades financieras tienen la exigencia de dedicar sus reservas a comprar bonos del Estado, ¿no? Obviamente, si no hubiera reservas y tal, pues no van a comprar nada, lógicamente, pero si las hubiera, entonces tendrían que adquirir bonos. Esta propuesta de esta senadora es básicamente que obligar a la Reserva Federal y al propio gobierno a tener Bitcoin como moneda, como activo de reserva en caso de que, bueno, pues de que haya que respaldar al dólar de alguna forma, ¿no? Por supuesto, es un error, es decir, y ahora un poco entraré a seguir contando un poco lo de los maximalistas y lo de Ethereum, que es la pregunta principal que me habías hecho. Pero bueno, es un error porque ya se ha demostrado que en un evento de guerra, ¿no? Como Irán o Israel, como el de Irán e Israel, ¿no? Pues potencial, el oro tuvo una demanda muy fuerte y Bitcoin se devaluó de manera considerable, o sea que no tiene mucha lógica, ¿no? Pero bueno, el caso es que Bitcoin ha conseguido mantener sus cualidades de tal forma que un fondo soberano, como el Fondo Soberano de Japón o el Fondo Soberano de Noruega, puedan querer invertir en Bitcoin, ¿vale? Porque lo ven como un activo, un commodity que mantiene sus cualidades y que de alguna forma no engaña a nadie, ¿no? Es decir, esto es lo que hay y ya está, ¿no? Sin embargo, Ether, la red de Ethereum tiene un problema y es que durante años Ethereum, la fundación de Ethereum y el ecosistema de Ethereum han tratado de diferenciarse de Bitcoin intentando ser un software, es decir, en vez de ser un software as a service, ¿no? Es decir, un servicio de software. Es decir, a diferencia de Bitcoin, que nadie, o sea, nunca se ha permitido programar en la red de Bitcoin para generar, para trabajar con aplicaciones descentralizadas o cualquier tipo de funcionalidad que no sea simplemente la de transmisión de valor, la de transmisión de lo que es la propia moneda. En el caso de Ethereum se ha intentado diferenciar como, oye, somos un Microsoft, somos un Windows que podéis utilizar para crear valor, para crear proyectos y monetizarlos, ¿no? Y eso al final ha llevado a Ethereum a ir desarrollando mejoras e implementaciones que lo llevan a ser una empresa, ¿vale? Lo llevan a pues valorarse en base a facturación, el beneficio que genera, cuáles son los incentivos de los validadores, cuál es la emisión diaria a nivel de subsidio. Entonces, todos estos datos no dejan de ser interesantes, o sea, no dejan de ser la referencia para luego pues analizar el resto de proyectos del ecosistema. Y por supuesto, si yo soy, bueno, de hecho no es si yo lo soy, sino que es así es como funciona, pues un analista o un gestor de fondos que gestiona capital pues bueno, de fondos soberanos, de aseguradoras, de fondos de pensiones, que al final son los que más podrían llegar a mover la capitalización de Ethereum al alza, dejando de lado el mercado de futuros, que ya se ha demostrado que el mercado de futuros no tiene interés en Ethereum, pues yo analizaría las métricas. Yo haría una valoración real con las métricas de Ethereum, ya que lo consideraría no una materia prima, un commodity, sino una acción, un valor, ¿no? En base a lo que han estado haciendo y a los tokenomics que tiene implantados. Y claro, si nosotros nos vamos ahora mismo a las métricas que tiene ahora mismo Ethereum, comparado con las métricas que tenía en 2021 Ethereum facturaba entre 10.000 y 12.000 millones al año. Y ahora mismo Ethereum factura 1,6 billones al año, es decir, factura prácticamente 8 veces menos de lo que llegó a facturar en 2021, estando en los mismos niveles de precio que vemos ahora, es decir, si la misma capitalización. Por lo cual, si en 2021 ya estamos hablando de que un modelo tokenómico tan robusto y tan bien programado y que no está expuesto a la toma de decisiones de nadie ni de un consejo, porque eso está a fuego, ¿no?, en el código, y aún así Ethereum tuvo una devaluación, una depreciación
del 70 al 80%, también es verdad que fue por un enorme desapalancamiento, pero su recuperación no ha sido nada sencilla, es decir, tendría que haberse recuperado muy rápido. Al final demuestra que el hecho de que que estén ahora mismo en los mismos niveles de market cap, pues si yo tengo que gestionar cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares y quiero asignar un poquito de ese capital, de ese fondo, a activos digitales para tener una exposición a esos activos digitales, en el momento que yo haga un análisis, una valoración de Ethereum, veo que realmente Ethereum está en su precio justo, ¿vale? Es decir, no debería valer mucho más ni debería valer mucho menos. Es decir, el gap de valor no existe. Por lo que no espero realmente enormes entradas de liquidez en el ETF de Ethereum, más que nada por demanda de Ether. Sí que espero realmente una devaluación del dólar. Entonces, la devaluación del dólar puede ser bastante fuerte y eso puede llevar a que Bitcoin se aprecie, genere dominancia y eso pueda beneficiar también al resto de criptomonedas, incluyendo a Ethereum. Pero dudo mucho que vayamos a tener realmente a Ethereum alcanzando pues cotas de 1 trillón y medio, con apenas un billón, 1.600 millones de facturación y encima teniendo por delante una actualización que se viene ahora, ¿no? Que es la de los ZK Rollups, ¿no? Que básicamente a priori pues debería reducir las comisiones y elevar el número de transacciones por segundo, ¿no? Que debería gestionarse en Ethereum. Entonces, al final, pues me estás diciendo que una empresa que capitaliza, porque Ethereum al final no deja de ser una empresa que capitaliza a 400, 300 mil millones, que a día de hoy se sostiene con una facturación de aproximadamente 1,6 billones, me estás diciendo que sus planes estratégicos, los planes estratégicos de esta empresa es reducir su facturación. Es espectacular. Es decir, yo soy un fondo de inversión y me alejo, vamos, no entraría nunca a comprar Ethereum y estos ETFs realmente pues capitalizarán lo justo y necesario y será, yo creo que en base más a, pues, es decir, si llegaran a capitalizar en un momento dado, yo apostaría que sería ya más porque el apetito de los inversores es extremo, se parecería a un escenario parecido al de la revalorización de Tesla. Es decir, Tesla al final, yo recuerdo de ver en la CNN, ¿no? En entrevistas a ciertos inversores muy fuertes y en todos les preguntaban, les decían, ¿por qué has invertido en Tesla? ¿No? Además, los presentadores de este tipo de medios de comunicación están bastante bien formados. Es decir, cuando tú les escuchas hablar, esos tíos podrían trabajar en firmas de inversión perfectamente porque son muy buenos. Y cuando les hacen las preguntas, ¿no? Pues dicen, no, pues es que Tesla no justifica por esto, por esto, por esto. Y al final todos los inversores sueltan lo mismo, ¿no? Todos los entrevistados les decían lo mismo. ¿Quién eres tú para definir la valoración de un activo, ¿no? Es decir, yo compraré este activo al precio al que yo considere. Y si yo considero que vale 10 veces más de lo que tú dices, entonces yo lo pagaré sin problema. Y si todo el mundo coincide, pues así también será, ¿no? Entonces, pues el único escenario realmente en el que creo que los ETFs de Ethereum pueden realmente captar mucho capital y puede realmente Ethereum alcanzar la cota del trillón y medio, dejando de lado que Bitcoin se revalorice y tengamos un último impulso a los 100.000, 120.000 y eso pues al final obviamente lleva a Ethereum a subir. Creo que solo nos encontraremos un escenario así cuando el apetito al riesgo de los inversores sea tan elevado como el que vivimos durante la época del COVID y que además la percepción de Ethereum sea de un game changer, ¿no? De una tecnología que realmente va a cambiar y revolucionar el juego. Y si no lo ha hecho ya, si realmente a día de hoy todavía no lo ha hecho, dudo mucho que en el futuro lo vaya a hacer, ¿no? Comparado con la inteligencia artificial. Para el caso de Bitcoin, ¿qué esperas? Un poquito, decías confianza en la acumulación de la principal criptomoneda ahora. ¿Qué esperas? Hemos visto peores resultados de lo esperado en Tesla, Alphabet. Si seguimos viendo así este tipo de narrativas, ¿podríamos ver un mal agosto en el Nasdaq que se trasladara también a Bitcoin y a las criptos? No lo creo, la verdad. Hay bastante
hay bastante... o sea, el dólar tiene una perspectiva bastante negativa para los próximos meses. De hecho, el mero hecho de que ya los inversores descuenten la bajada de tipos ya pues no genera demanda de dólar. Por tanto, no es que tampoco se incremente la oferta del propio dólar, es decir, que se vayan a vender los dólares, pero no hay no hay una mayor demanda de dólar, por tanto va a ser un juego de quién se oferta más o quién se demanda menos. O sea, que es algo que realmente pues no podemos predecir fehacientemente, y menos en periodo vacacional. Pero sí es verdad que hay dos factores adicionales que sí que están perjudicando mucho al dólar. Uno de ellos las ventas de activos de deuda por parte del gobierno japonés, que está apostando mucho por el yen japonés, es decir, se está viendo unos niveles de compra, además, quizás demasiado irracionales, ¿no? Porque en mis 10 años de trader en trader de divisas, solo he visto en 2 ocasiones a 2 divisas moverse de una manera hiper irracional, hiperdireccional, y generalmente ha sido por intervenciones de sus gobiernos. O sea que es un caso muy aislado, pero estamos viendo cómo el gobierno japonés ha entrado en un ciclo en el que directamente ha decidido no esperar. Es decir, en 2 semanas se está comiendo se está comiendo al dólar australiano y se está comiendo al dólar americano. Entonces, personalmente creo que todavía el gobierno japonés tiene mucho que vender, mucho que liquidar de sus activos de deuda americanos. Lo cual yo creo que puede llevar a una depreciación del dólar muy importante, es decir, que se incremente la oferta. De hecho, la subida, de hecho, cuando nosotros apostábamos, cuando yo apostaba en este programa de que íbamos a ir desde los 60 hasta los 50, que básicamente era un 90% de probabilidades, el hecho de que, o sea, el movimiento, es decir, el suceso a nivel macroeconómico, que lo vimos la semana pasada, que provocó la subida desde los 60 hasta los 67, 68, ha sido la venta de bonos americanos por parte de Japón, ¿no? Y luego, por último, la potencial victoria de Donald Trump. Donald Trump ha publicado ya y ha hecho público su programa económico y se centra, o sea, su foco, el centro de este programa económico es la devaluación del propio dólar. Es cierto que cuando un presidente de los Estados Unidos, como es el caso de Bill Clinton o el caso de este hombre de Nixon, ¿no? Que los dos implementaron 2 propuestas para devaluar el dólar y hacer más competitivo a la industria americana, le salieron por la culata. Es decir, metieron a Estados Unidos en recesión en ambos casos. De hecho, crearon una burbuja muy fuerte y luego entraron en recesión. Entonces, es cierto que ni siquiera Donald Trump ha empezado su mandato, ni siquiera sabemos si acabará siendo presidente o no, pero si lo fuera, seguramente, bueno, ya directamente el mercado ya está descontando su victoria porque, bueno, pues hay una gran incertidumbre en el entorno demócrata sobre quién podrá representar a lo que es al líder demócrata que se presentará a la última fase, ¿no? A las primarias para ser el presidente. Pero yo creo que Donald Trump realmente tiene muchas papeletas y va a hacer de su misión devaluar el dólar. Si el mercado ya empieza a descontar que Donald Trump va a ganar, que se van a bajar los tipos, el dólar probablemente pierda su condición de reserva o al menos se debilite mucho, ¿no? Y dudo mucho que al final, pues ante una devaluación del dólar, no haya una apreciación de activos de riesgo, un incremento del apetito al riesgo, ¿no? En activos como Bitcoin o renta variable o ciertas commodities como el oro. Así que personalmente creo que vamos a tener 10, 12 meses por delante, ni siquiera contando con agosto, ya hasta mayo, junio del año que viene. Creo que vamos a tener 2 tramos, primero uno hasta las elecciones y otro después de las elecciones. Y si saliera Donald Trump elegido, entonces creo que los próximos 12 meses vamos a tener un bull run en cripto y en renta variable y en activos, en commodities, muy fuerte y posiblemente pues vivamos quizás un último momentum bonito en este mercado hasta que un poco los analistas, ¿no? Y el público se den cuenta de que medidas desinflacionarias en la divisa es un error.
¿vale? Es decir, no beneficia en nada al país, más que, de hecho, es una apuesta por la industria en la economía americana, pero eso no quiere decir en ningún caso que el resto de países del mundo vayan a querer adquirir esos productos americanos. De hecho, Donald Trump va a cometer un error también, que es que va a abrir una guerra comercial también contra Europa, no solo contra China. Así que es interesante, ¿no? Es decir, plantear una devaluación del dólar para luego que todos los países te suban los aranceles y al final no has cambiado nada, ¿no? Y encima estás debilitando tu divisa y estás perdiendo la condición que te ha dado esa hegemonía a nivel global dentro del comercio, ¿no? Entonces, pues es un poco mi previsión, ¿no? Es decir, creo que tendremos devaluación del dólar, un año alcista muy interesante, y a partir de mayo del año que viene, junio, personalmente creo que ya habrá que verlo, pero no lo veo muy bien, la verdad. Pues en septiembre repasaremos un poquito a ver cómo ha sido todo esto. Último análisis on-chain con Félix de la temporada. Nos volvemos a ver en septiembre, Félix. Sí, con muchas ganas. Estaré deseándolo. Seguro que además no paras, que no te puedes parar nunca. Así que nada, ya nos contarás conclusiones que has sacado en este mes de agosto en mercado cripto sobre todo. También en renta variable y demás. Así que nada, oye, un gusto como siempre y nos volvemos a ver en septiembre. Sí, señor. Disfruta mucho del verano y un abrazo para toda la audiencia. Que no dejen de estudiar y que no dejen de seguir el mercado. Eso siempre. Félix Fuertes, fundador de la Academia Formación en Inversión. Feliz verano a ti también y un abrazo. Chao, un abrazo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, último programa de la temporada. Tenemos tertulia especial, vamos a hacer un poquito de repaso del año, repaso también de lo que serán las narrativas del curso que viene, un año 2024 y lo que falta, en el que han pasado muchísimas cosas y en el que, bueno, lo vamos a repasar un poquito mañana y también ver un poquito previsiones, qué hacer, dónde invertir para el año que viene. Pasen todos muy buenas.